dar finalmente algunas puntuaciones, algunos argumentos que resultan importantes, efectos de poder analizar y comprender de la manera más posible estas instituciones propias del proceso penal. Lo que se quiere en el proceso penal es averiguar la verdad, es establecer finalmente con mínimo grado de rigurosidad probatoria tanto la materia del delito como la responsabilidad penal del imputado, o los imputados de las personas involucradas en la comisión de un determinado acto luctuoso. Para ello se requiere de cierta información, el suministro de datos, finalmente, y otros que permitan llegar a estos objetivos. Pero a una verdad que realmente no puede ser una verdad natural, histórica o material, sino realmente aquella que está limitada a una verdad forense. El principio de presunción de inocencia, las limitaciones probatorias son los que nos definen la imposibilidad de llegar finalmente a estas finalísticas objetivos que se describen y se trazan sobre finalmente el proceso penal. Entonces, un proceso penal que solamente puede aspirar a una verdad forense, una verdad jurídica que se construye a partir del aporte probatorio de las partes y que pasa a una etapa de estación de actuación probatoria ante el juez y así finalmente poder dilucidar finalmente y establecer la balanza, ¿no? Pero siempre son conocedores todos nosotros de lo que implica finalmente lo que implica el principio de presunción de inocencia. Y esa verdad se puede llegar a cualquier presión, ¿no? Porque de por medio está el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y esto implica, pues, finalmente, tener un marco de comprensión de estas limitaciones probatorias a los cuales nos llevan finalmente un proceso penal acusatorio. Pero una cuestión son las limitaciones probatorias dentro del marco de lo que es la prueba prohibida y lo que significa toda su incidencia del principio de presunción de inocencia. Y otra, pues finalmente muy distinta, lo que es la libertad probatoria, con todo medio de información o todo finalmente documento, informe, se puede dilucidar finalmente la verdad. El artículo 158, me parece, o anterior, ¿está viendo las diapositivas? No, no se nota, doctor. Nada, 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 cero balas, Sí, doctor. nada. A ver, salimos y volvemos a entrar, ¿ya? ¿Mm? Ahora, Nada, doctor, no se visualiza. nada de nada, no, pues no, me vas a poner triste, ¿eh? Vamos a dejar de compartir y vamos a ver, ahora, Ahora sí, doctor. todo sobre la prueba, ¿no? Entonces, el Código Procesal Penal nos establece finalmente ciertos parámetros de cómo desahogarse, el principio de proposición probatoria, que significa que son las partes en el proceso, los que van finalmente a, a incorporar algunas informaciones, algunos instrumentos, algunos documentales, algunos objetos materiales que resultan siendo indispensables y esenciales para el esclarecimiento de los hechos. Según los modelos acusatorios, esto es así. Esto es, cada parte tiene una propuesta, tiene su versión de los hechos, y esa versión de los hechos que tiene sobre lo que ha ocurrido, si realmente hay un delito que se ha cometido, y el imputado, el acusado aparece como solo partícipe, tiene que lucirse únicamente a través de prueba. No hay otra. Cuestión distinta a saber son los mecanismos de heterocomposición del conflicto, como principio de oportunidad, acuerdos reparatorios, inclusive igual a la terminación anticipada del proceso para que se pueda viabilizar, impulsar y materializar, se requiere que haya, pues, sospecha mínimamente reveladora y que llegue casi a una sospecha suficiente, una certeza de convicción fiscal. Claro, yo diría, si ya tengo esta, entonces ¿para qué voy a llegar a acuerdos con el imputado de su defensa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los medios e instrumentos para llegar a la verdad?
¿Cuáles finalmente son esos parámetros que se tienen que tener para poder lograr recabar finalmente esa información que es importantísimo establecer finalmente cuáles de ellos finalmente nos da certeza y convicción judicial para poder condenar? Es una suerte de categoría epistemológica finalmente, su epistemología, ¿no? Dentro del grado de cognición y de certeza que puede adquirir, y obviamente eso va a depender cómo va recorriendo, ¿no? Como bien se dice en el artículo 155, luego vamos a dar este análisis, estas premisas que colocamos. Se regula la actividad probatoria por la Constitución, los tratados y convenios internacionales aprobados por el Perú. El hito probatorio, hay una incorporación, si finalmente se incorpora a la carpeta fiscal, esto se recaba la evidencia, luego de eso es objeto de solicitud de admisión probatoria para su actuación y luego viene la valoración probatoria que tiene que plasmarse obviamente su valoración de manera más correcta posible y prolija dentro de las teorías de la argumentación en la fundamentación de la sentencia, en la justificación, sea la sentencia absolutoria condenatoria. Porque también en los jueces están obligados a señalar cuáles son las razones, son motivos por las cuales les niegan eficacia probatoria a algunas de las contrapartes y así es que lo absuelve. Esto es que, respecto al Ministerio Público, no le genera grado condicional. Cuestión importante a decir sobre la prueba indiciaria, si es un método de prueba o un método, un medio de prueba o un método de valoración de la prueba. Y también en el caso del Ministerio Público, cuando se absuelve, cuáles son los argumentos finalmente que no le resultan consistentes cuando no hay un grado de credibilidad suficiente, grado de sostenibilidad que le permitan llevar ese grado inferencial de que esta persona que el cual es acusado aparece como su autor y su partícipe. Las pruebas se emiten a solicitud del Ministerio Público, de los demás sujetos procesales, principios de proposición probatoria. Pero hay una cuestión muy importante a decir. Una cosa son, obviamente, los medios de prueba. ¿Dónde es, en qué etapa del proceso penal se solicita, en qué etapa del proceso penal toma lugar el ofrecimiento de prueba? El ofrecimiento de prueba toma lugar en la etapa intermedia. Y va a ir, luego, pues el juez va a dictar un auto de juzgamiento y va a fijar los medios de prueba cuáles se incorporan, que les está concediendo a las partes. Otra cosa es el ofrecimiento de un nuevo medio de prueba antes del desarrollo e iniciación del juicio, conforme lo previsto, creo que en el artículo 373 o 300, sí, creo que 373 y pico del Código Procesal Penal, no sé si me estoy equivocando, igual lo podemos verificar. Son tantas numeraciones, tantos articulados, que a veces resulta finalmente un poco difícil. Creo que es en el, no, es en el 3, no sé si es el 373, ofrecimiento de nueva prueba, que hemos solicitado, sí, 373, no me equivoqué. Ese grado de accesibilidad que haya tenido, no haya tenido él finalmente la parte procesal, ¿no? O cuando recién se conoce, este es un nuevo hecho. O también cuando no ha sido la denegatoria de este medio de prueba debidamente justificada esa improcedencia de incorporación a esta prueba. Y decía distinto con los elementos de convicción. Estos elementos de convicción, finalmente ciertos informes periciales u otros que ha obtenido el Ministerio Público y que le sirven básica y esencialmente para poder finalmente formular sus requerimientos, ¿no? Y también sus disposiciones de formalización de investigación preparatoria, los requerimientos de prisión preventiva, detención domiciliaria, impedimento de salida del país, son elementos de convicción que están en la carpeta fiscal. Pero cuestión distinta a saber son aquellos que tienen que ser llevados al ámbito del desarrollo del juicio oral a través de la actuación probatoria. Y otra cuestión distinta finalmente es la solicitud de exclusión de medios de prueba, lo que implica la prueba prohibida, y también cuando se señala la audiencia de tutela de derechos, cuando se están sosteniendo ciertas pretensiones del requerimiento del órgano acusatorio a través finalmente de elementos de convicción, o mejor de justificaciones o de argumentos carentes de razonabilidad y totalmente desproporcionados. Entonces el artículo 158 del Código Procesal Penal, para adelante, disculpen, y también de los articulados que ahí sistemáticamente cuentan regulados en este modelo acusatorio, nos habla finalmente, disculpen, a partir del 155, todo lo que esto significa. El juez decidirá su admisión mediante auto específicamente motivado y solo podrá excluir los que no sean pertinentes y prohibidos por la ley. Asimismo, podrá limitar los medios de prueba cuando resulten manifiestamente sobreabundantes o de imposible concreción o consecución, finalmente, de lograr lo que se pretende con ese medio de prueba que es solicitado por una de las partes.
Los autos que decían sobre la admisión de la prueba pueden ser objeto de reexamen por parte del juez de la causa y previo traslado al Ministerio Público y los demás sujetos procesales. La cuestión probatoria se somete a dar cuenta del estado emocional de la víctima, lo que es la debida protección, sobre todo algunos delitos graves, contra los bienes jurídicos finalmente fundamentales. En el proceso penal no se tendrán en cuenta los límites probatorios establecidos en las leyes civiles. Eso implica que no hay límites, pero significa, eso sí, que todos estos medios tienen que ser susceptibles de poder dar probática. Y como dicen en las teorías de la argumentación o en las técnicas que les dicen ahora, el tema de las pruebas no es un problema de admisibilidad, sino de credibilidad. Cualquier persona puede ofrecerse como testigo. Lo importante es que esta persona pueda ofrecer una información valedera, pertinente, oportuna, relevante, conducente para esclarecer el objeto de prueba. Por ahí creo que finalmente parte el asunto. Y obviamente lo que significa que no pueden ser utilizados aún el consentimiento del interesado, medios o técnicas idóneos para influir sobre su libertad. Y ahí están finalmente los medios de prueba, ¿no? Apareciendo en el artículo 170-60 de lo que es la confesión sincera. Cuestión interesante dentro de los aportes que uno puede ir definiendo y que puede ir acopiando o recabando dentro de la literatura jurídico-procesal penal, ¿no? Senti Melendo, y él dice lo siguiente, espero no me estar equivocando el autor porque ahí estarías ingresando a una equivocidad no admisible. Dice, lo más terrible es ejemplo de sentencias erróneas o injustas, equivocadas, se han dado por defecto de valoración, no por mala aplicación del derecho, dice acá, al hecho de haberse considerado como evidente, lo que no lo era, lo evidente, lo notorio, aquello que es directamente apreciable por los sentidos, ¿no? Y hay las diversas tipologías del ámbito de la prueba entre prueba directa y prueba indirecta. Esto es, cuál es el ámbito de definición que tiene una determinada información en grado de aprehensión de lo que es el objeto de dilucidación en el ámbito del proceso penal y producto de ellos que le iremos preguntando a ustedes. ¿Cuándo estamos ante prueba directa? ¿Cuándo estamos en prueba directa? ¿Cuántos de los procesos penales que tenemos se esclarecen a través de prueba indirecta? El delito es como una reconstrucción, es como un escenario, una novela. Y esa tiene que reconstruirse a través de la información que se proporciona con la evidencia. Esa evidencia y los indicios, y claro, viene finalmente la prueba indiciaria, viene a construir los hechos, en hechos conocidos, hechos desconocidos para base enlaces lógicos, finalmente en las máximas de la experiencia y de la ciencia y la lógica, ¿no? No todos pueden construirse a través de prueba directa, luego veremos cuándo estamos ante una verdadera prueba directa, los notorios, lo perceptible, o directamente por los sentidos, lo que significa en algunos casos la detención en flagrancia. Entonces se dice, y no por mala aplicación del derecho, bueno, acá también se aplica mal el derecho en unas oportunidades, cuando se tipifica de manera incorrecta o de manera defectuosa la atribución de ciertos hechos a un imputado o a varios imputados, si lo podemos decir así, dependiendo las características de cada encauzamiento, ¿no? Entonces, haberse considerado como evidente lo que no era. O sea, se asume a través de grados inferenciales o a través de corazonadas, porque se detectó y se intervino finalmente un station wagon o una camioneta, una furgón, en los cuales llevaban consigo sustancias, finalmente insumos químicos fiscalizados. Se infiere finalmente entonces que esto iba a ser destinado, encaminado, dirigido a la elaboración de sustancias prohibidas. Esto es finalmente una presunción. Una cosa es la presunción de inocencia, otra cosa es que a través del nivel de presuncial y del nivel inferencial se quiera construir una sentencia condenatoria. No existe finalmente ninguna probática que esta persona habría cometido el acto luctuoso de robo, no hay indicio de presencia de móvil, de delictuosidad, etcétera, pero registra antecedentes. Y habiendo sido finalmente identificado por la víctima y no realmente cotejado, corroborado con otros medios de prueba, así finalmente se construye una sentencia de condena. Entonces, ¿cuáles son las bases que tenemos que ir? Obviamente lo que significa la prueba pericial, que nos vamos a basar en los delitos sexuales, conforme un casito que pudimos acopiar hace tiempo atrás, gracias y producto de la coadyuvación o la ayuda de colaboración
de mi asistente Anderson Quispe Méndez, a quien siempre agradezco su actitud positiva para con mi persona en estas labores, en estas lides académicas. A ver, y ahí el juez que no dude, dice Carneluti. De ahí el juez que no dude, la duda. O sea, todos los jueces deben de dudar. Pero obviamente si esa duda se logra superar, y el fiscal está ofreciendo, está ya ofreció con medios probatorios incorporados y están haciendo actuado de juicio, y estos medios de prueba en conjunto le están proporcionando un nivel conviccional, un nivel de fehaciencia acreditativa, entonces va a superar finalmente ese estado de ubicación y así va a poder condenar al imputado o a los imputados. Luego se dice acá, la evidencia física no parece provista de una mayor eficacia probatoria de una fuerza persuasiva más grande, porque nos aparece como la evidencia moral individualizada vivida. La evidencia, finalmente los efectos, los vestigios, todo aquello que está dirigido a determinar, a acreditar directo o indirectamente la comisión de un acto luctuoso. Esto es esa evidencia que luego se puede convertir en prueba, ¿no? Lo físico, lo inmaterial, USBs, algunos finalmente CPUs, etcétera. Toda aquella finalmente información que resulte importante, que pueda recogerse a través de determinados soportes, prueba documental, y así finalmente permitir al juez tener una lectura realmente lo más cabal posible de lo que sucedió en esos momentos y así finalmente tener finalmente una asociación, una percepción, ¿no? Un caso concreto que lo que hizo el acusado y el acusado, disculpen, que obviamente no era condenado, que quería finalmente diluir o quería finalmente eludir, mejor dicho, su responsabilidad y para eso hizo un manuscrito y quiso pasar como suicidio a un homicidio. Obviamente se hace polígrafos y todo eso que no le correspondía al puño y letra del occiso. Y esta persona había tendido un móvil para asesinarlo y se deja sin efecto. No se olviden que la defensa puede presentar coartadas. No sé si simplemente usted mira coartadas propiamente o lo que se llaman contraindicios. Porque como se dice en el ámbito del principio de constitucional de presunción de inocencia, esto tiene un contenido material. Solamente puede ser destruido con un nivel de incriminación, con un poder probatorio, unas pruebas de un poder incriminatorio, de tal finalmente, en tal nivel acreditativo, que permita finalmente llevar a inferir que se cometió este delito, que esta persona es válida y colegir razonablemente que esta persona aparece como su autor o como su partícipe, ¿no? Y que no existan contraindicios al respecto que puedan desacreditar o debilitar la tesis de incriminación de la Fiscalía. Como bien se dice en el 158 en la valoración de la prueba indiciaria, que cuando se trata de indicios contingentes, estos sean plurales, concordantes y concomitantes o convergentes, así como no se presenten contraindicios consistentes, ¿no? Pues cierto entre indicio u otro que daría lugar primero de que presenta la defensa que su patrocinado estuvo en otro lugar al momento de la comisión de los hechos. ¿Ah? Entonces ahí finalmente está desvirtuando la presencialidad que debe establecerse, más aún si se dice que este es autor de un homicidio, un asesinato, de un sicariato o de lesiones, etcétera, ¿no? Esos son finalmente los contraindicios que puede presentar la defensa a efectos de rebatir y destruir la posibilidad, mejor dicho, la tesis de incriminación, en este caso, de la fiscalía, ¿no? Y ahí hablábamos, pues la evidencia física dice, ¿habla o no por sí sola? Como decía un gran catedrático en el pregrado, que me enseñó el doctor Neira Flores, las personas son las que más mienten en el proceso penal, ¿no? Son las que más mienten. Los objetos y finalmente las materias no dan una versión, sino hablan por sí mismos. Entonces esa prueba material resulta siendo fundamental cuando los instrumentos, objetos de delito y los objetos de vestigios incautados recogidos y que deben ser identificados o reconocidos finalmente durante sus declaraciones por los testigos, por los acusados y los mismos peritos. La prueba pericial, pues el grado de algunos delitos que tienen cierto grado de complejidad en su materialidad o en su incita naturaleza jurídica, requieren obviamente de esa prueba especial, de que las personas versadas en ciertas ciencias son finalmente técnicas,
puedan dar un análisis, ciertas conclusiones categóricas importantes que le sirvan, por un lado, primero al fiscal y también a la otra parte, porque hay pericias de parte, y así también al juez, que pueda ilustrarlo finalmente de lo que realmente tenemos, si hay un desbalance patrimonial, si ha habido una afectación finalmente al orden patrimonial económico del Estado, en el delito de colusión agravada, tal vez en el delito de peculado, cuáles finalmente los grados de deficiencia o desbalance que la persona investigada por lavado de activos puede reportar en base al análisis de sus actividades lícitas y que no se corresponden con su real estado de cosas, con su acervo patrimonial. Acá se dice lo siguiente: a veces se quiere juzgar más con sentido que con la razón. No se debe perder la objetividad, la imparcialidad que debe tener todo juez, todo órgano jurisdiccional al momento de emitir una decisión. Y se habla: sospecha, duda, certeza y evidencia son las etapas del camino a la verdad. La sospecha es graduable, mas no la presunción. Una cosa es la presunción que ingresa todo procesado, toda persona que se le imputa la comisión del acto luctuoso. Cuestión distinta es la sospecha, casación 1/2017, sentencia plenaria de la Corte Suprema, la desvinculación de la casación Arequipa sobre el delito previo en el tipo penal de lavado de activos, ¿no? La duda, la dubitación, la falta de certeza y convicción de que realmente sí se cometió, pero no lo tenemos con respecto a que esta persona, el acusado, fue su autor o su partícipe. Y evidencias son las etapas del camino a la verdad. Pero una verdad únicamente forense, una verdad juridicializada, o pues sí, juridicializada, no sé si estoy diciendo lo malo, estoy hablando un trabalenguas, y lo estoy haciendo así con las disculpas del caso, una verdad forense, lo más aproximativo cognitivamente a lo que sucedió. ¿Ok? Esas son las etapas del camino de la verdad. Pero no siempre se va a poder llegar por el mismo camino. Hay algunos delitos tienen finalmente que probarse de una manera particular. Esto es no lo mismo probar un delito de robo, de hurto, secuestro, extorsión, etcétera, o hurto de uso con respecto a un delito de colusión ilegal, de lavado de activos o enriquecimiento ilícito, o defraudación tributaria o defraudación de rentas de aduanas. La probática en estos últimos delitos es mucho más compleja, máxime que son delitos que se cometen en cierto grado de clandestinidad, muy distinto a los casos de los delitos de cohecho, donde ahí ya tenemos la flagrancia, la percepción de lo notorio y lo directo, lo directamente finalmente evidenciable dentro de las facultades sensoriales de las personas y los mismos órganos policiales que así intervienen a quien acaba de cometer o que está cometiendo un acto luctuoso, ¿no? Una cuestión interesante a decir dentro de los márgenes que tenemos que desarrollar en lo que se refiere realmente la actividad probatoria en un proceso penal acusatorio. La tenencia de efectos del delito no es por sí solo suficiente para destruir el principio de presunción de inocencia, se dice acá. Constituye un indicio aislado que no acredita cómo llegaron a su poder. Pueden haber sido abandonados por el autor o haberlo adquirido o haberlos adquirido daría otro lugar a figuras delictivas como la comercialización de sustancias prohibidas. Hay que tener finalmente muy en claro las diversas circunstancias por las cuales se recoge una evidencia. Y no una evidencia en la cual finalmente vincula a una persona como autora partícipe de la comisión de un determinado acto luctuoso. Como dice, pueden haber sido abandonados autores y ahí los encontró, o haberlos adquirido de otras personas, y este es un consumidor, él, como lo vimos hace meses atrás, en el caso tráfico ilícito de drogas, hay posesión impune, aquello que se destina al consumo, ¿no? Posesión impune, obviamente bajo determinadas cantidades que se describen entre el artículo creo que 298 y en concatenación con el artículo 299 del Código Penal. La prueba judicial está entonces comprometida con los conceptos de verificación, de comprobación, de mínimo grado de corroboración, veracidad, juicio y certeza, y está comprometida con la realización de la justicia. Se trata de la veracidad, no de la verdad,
que hagan siendo verídicas finalmente las pruebas que son actuadas en el ámbito del juicio, del juzgamiento, y que puedan otorgar un nivel inferencional finalmente de certeza, de decir, sí, estos hechos como aparecen, como los testigos están narrando cómo vieron al sujeto saliendo del lugar de los hechos, ¿no? Raudamente, y otro de manera muy sospechosa y sigilosa. Hay otras finalmente pruebas toxicológicas, o mejor dicho, otras pruebas biológicas, forenses, finalmente recojo de sangre, otro tipo de vestigios, que dan lugar que había finalmente esa vinculación con el ADN del acusado. Se trata entonces, dice, de la veracidad y no de la verdad. Toda pues pretensión en el proceso penal, sea la punitiva por parte de la acusación como la defensa, sea para contrarrestar la validez de la teoría del caso del persecutor del delito, o que sea para una particular construcción defensiva que diga la defensa del imputado o los imputados comprometidos en ciertos actos de malversación de fondos, en este caso el titular de la entidad de un alcalde, tal vez con sus regidores, que no había otra opción que hacer uso de estas partidas económicas que estaban dirigidas a comprar, a adquirir ciertamente ciertos bienes del Estado para la institución, obviamente, de la municipalidad, y que lo hicieron finalmente para salvar la vida de varias personas. Este es un caso de emergencia. En el caso del delito de negociación, por ejemplo, incompatible con el cargo, o también lo que es el delito de colusión ilegal, vaya que hay una probática muy específica que tiene que transultar tanto lo que significa la acusación, como también finalmente por parte de la defensa, ¿no? Y acá tengo una casación. Ahora, el método necesario para la valorización de la prueba para demostrar el grave peligro como causa de declaración de situación de emergencia. Es de recibo que es una constante, es algo muy habitual, que en delitos de negociación incompatible con el cargo y colusión ilegal, a efectos de evitar finalmente las tramitaciones muy engorrosas y muy burocráticas en licitaciones y otros procesos de finalmente licitaciones y otras operaciones públicas, se declare finalmente en situación de emergencia. Ahora, la emergencia la tenemos ahora totalmente patente, ¿no? Bastante vigente a raíz del contexto de pandemia que nos situamos en el momento de hoy. Entonces, seguimos, es necesario tener mucho acá la valoración de la prueba para demostrar el grave peligro como causa de declaración de situación de emergencia. Porque ese es el grave peligro que aluden muchos, disculpen, que lo sumiría finalmente la defensa, para haber obviado y prescindido de ciertas formalidades o ciertos procedimientos muy rigurosos que tienen que darse en los procesos de contratación pública administrativa, finalmente, y otros similares, ¿no? Entonces, como bien se dice en esta casación, interesante, ¿no? Porque también tenía otras ejecutorias de la Corte Suprema, que en el delito de negociación incompatible con el cargo, basta que el funcionario se interese indebidamente en los actos de su administración, pese a que no logre ser parte del contrato de operación para que éste se entienda consumado. Interesarse indebidamente conlleva la gestión de actos que no corresponde con él. Su rol de funcionario público es ser el gestor únicamente y protector de los intereses del Estado, conforme se desprende la Constitución Política del Estado, y no ser un gestor de intereses de particulares, ¿no? Entonces, lo que decíamos en el caso de malversación de fondos, que hay un estado de necesidad justificante, que tiene que probarlo la defensa. En el caso de negociación incompatible con el cargo, colusión legal, que realmente había una situación de emergencia real, existente y real, y no ficticia o simulada, y que ha sido utilizada para lo que estamos comentando, obviar los procedimientos, hacer adjudicaciones directas y así sobrevaluar, mejor dicho, adjudicar directamente a ciertos postores a los cuales se dirigen o se conducen para favorecerlos, y con eso se quiebra la imparcialidad y objetividad que tienen que tener los funcionarios públicos en los procesos de contratación pública administrativa que están a su cargo, ¿no? Están a su cargo. Por ello, en esta etapa de postulación probatoria debe tomar lugar en la etapa intermedia, claro, ante el juez de la investigación preparatoria, así fijar el objeto del debate, litigación al desarrollo del juzgamiento. Hay posibilidad de nueva prueba tanto en el 373, cuando estamos ingresando en la iniciación del juicio oral o el juzgamiento, y también en grado de apelación, ¿no? También ahí tenemos. A tal efecto, dicho medio de prueba debe ser conducente, pertinente y útil y relevante para la comprobación de los hechos del sujeto procesal en cuestión. De manera que el derecho a la prueba importa, es un derecho fundamental. La casación, creo, 760, no, disculpen, otro, no sé si sea la libertad, donde se habría finalmente afectado el derecho fundamental a la prueba,
en el sentido de que no se había dado el juez de investigación preparatoria, no había finalmente sustentado razonablemente el por qué desestimaba la incorporación de determinado medio de prueba. Y no haber dado una justificación valedera, un asidero finalmente mínimamente razonable para ello, para haber procedido de tal manera por parte del juez de investigación preparatoria. Y así pasaron luego al juicio oral y fue condenado y luego van a una casación y se declara fundada con grado de reenvío a que se analice nuevamente finalmente el medio de prueba, porque esos medios de prueba que son aportados por la defensa son esenciales y prescindibles para el esclarecimiento de los hechos. El juez tiene que ser un tercero imparcial ya finalmente, y esto significa que no puede finalmente inclinarse por una de las partes en conflicto, tiene que en la medida de lo posible haber finalmente hecho todo lo que es el principio de igualdad de armas para el acceso a la prueba y para que cada uno tenga el derecho de probar su propia pretensión que rodean dicha postulación probatoria, ¿no? Vamos a unas características de la prueba para luego pasar a algo de la prueba pericial y de ahí pasar a la prueba indiciaria. Vamos a ver compartir pantalla y decimos acá lo siguiente. Un segundo, por favor. Disculpen si me estoy demorando un poquito a poco, pero creo que puede esto valer la pena conforme el material que vamos a poder compartir con ustedes. ¿Están viendo las diapositivas? Por favor, ese poca, ¿me confirman? ¿Me están viendo lo que yo veo? No se nota, ¿Sí o no? doctor. No se ¿Sí? nota. ¿Sí o no? ¿Están viendo o no? Si No no se, vuelvo... Sí. no se visualiza, doctor. Muy bien. Principios de la prueba, pero una cosa es la prueba en el proceso civil, una cosa es la prueba en un proceso constitucional, otra cosa es la prueba en un proceso laboral. La prueba en el proceso penal es donde está más limitado. La prueba en el proceso penal donde tiene que servir, donde tiene que circunscribirse, desarrollarse, ejecutarse sobre determinados principios máximos en el modelo acusatorio ahora imperante en todo el país, ya que entró en vigencia en todos los distritos judiciales y fiscales de nuestro territorio patrio. ¿Cuáles son los principios de la prueba? Contradicción, que puede ser contradecido, ¿no? Obviamente la pericia es oficial y ahí puede poner la pericia de parte. Cada uno puede presentar testigos, tanto la fiscalía como la defensa. Oportunidad de defensa que tiene que darse finalmente toda la posibilidad de poder ejercer los argumentos defensivos que la ley finalmente franquea a los sujetos procesales en toda la etapa del proceso. Garantía sometida al principio de preclusión, claro, todo tiene su fase de proposición de probatoria, de actuación probatoria y valoración de la prueba. Distinto, obviamente, lo que se llaman las excepciones a que la prueba se actúe en el juicio oral, con lo que se refiere a la prueba anticipada, que es, por ejemplo, la agresión única de la víctima en cámara Gesell. Y otra cuestión distinta es saber lo que es la prueba preconstituida, que no puede reproducirse, que no puede finalmente reiterarse o grado de repetibilidad en el desarrollo del juicio oral son incorporados a través de determinadas actas al juicio oral a efectos de su debate, porque puede ser que en su momento, cuando se hayan realizado estas prácticas de medidas limitativas de derecho, que realmente no se debería llamar búsqueda de pruebas, sino se debería llamarse búsqueda de evidencia, pueden finalmente que alguna de las partes ha formulado alguna observación en las actas respectivas y sea objeto de valoración por parte del juzgador. Publicidad posibilita el derecho de contradicción, conocer las pruebas que aducen, así como el valor que se le otorga. Tiene que ver si la parte quiere contradecir lo que el denunciante, la otra parte, está sosteniendo, el Ministerio Público, pues tiene que conocer con amplitud todo lo que ello significa y lo que se da contenido en el referido finalmente documento donde se sostiene finalmente y desarrolla una determinada declaración. Licitud se desprende de los métodos con los que se obtienen las evidencias como la manera de cómo se valora el material probatorio que no debió ser evaluado y que lo fue. Lo que es la incorporación, lo que es la obtención, disculpen, incorporación, actuación, valoración y lo que es la decisión, ¿no? Y lo que se llaman las reglas de exclusión, cuáles son los efectos, las exclusionary rules,
¿Cuáles son los procedimientos que pueden activar las partes para excluir el material probatorio que ha sido finalmente obtenido con afectaciones de ciertos derechos fundamentales de manera directa o indirecta? Preclusión o eventualidad, oportunidad, obviamente lo que es los saneamientos procesales y son las tesis de las convalidaciones, que nadie ha dicho nada en su oportunidad. No, pero no olvidemos finalmente que los juzgadores tienen también la posibilidad de valorar en las instancias correspondientes cuando se producen realmente se han producido afectaciones al debido proceso y lo que se llama la tutela procesal efectiva. Otorga claridad y precisión a todo el elemento probatorio. A ver, dentro de lo, disculpen, dentro de lo que estaba previsto el día de hoy es con respecto también a la prueba pericial. Y se creen finalmente que se necesitan en las pruebas periciales. Hemos estado viendo en los últimos días algunos desarrollos de argumentaciones finalmente en algunos casos muy interesantes sobre finalmente delitos sexuales. Y decíamos lo siguiente, pero vamos a ir a una de las diapositivas que tuvimos la oportunidad de valorar en lo mejor dicho, de recabar en los últimos tiempos, porque creo que la casuística resulta siendo fundamental a efectos de poder finalmente dar una ilustración de cómo es que estas instituciones son valorados por los operadores jurídicos dentro de los diversos encauzamientos y procesamientos penales, ¿no? Se observa mucho en la actualidad en lo que significa finalmente las pericias desde el punto de vista de estos procesos penales sexuales. Y lo decíamos, ¿no? Y yo les pregunto, ¿es que acaso, yo pregunto, resulta siendo finalmente vital o elemental para poder acreditar la materialidad del delito de violación sexual? Creo que la diferencia entre libertad e intangibilidad sexual, que se realice una pericia psicológica que arroje finalmente ciertas secuelas emocionales desadaptativas o ciertos traumas, finalmente producto, efecto, consecuencia o resultado del acceso carnal del autor sobre su víctima. Esto es, en los procesos penales sexuales, sobre todo a menores de edad, menores de 14 y para abajo, mientras que va descendiendo, mientras que va finalmente, ¿cómo lo puedo decir? Cuando la edad cronológica finalmente va descendiendo, esto implica entonces que la afectación sea mayor. Me pregunto y nos preguntamos todos nosotros, ¿no? En este ámbito de delitos, donde cuando ustedes lo saben muy bien, de que cuando la persona finalmente tiene, disculpen, acá vamos a prender mi cámara, cuando la persona del sujeto pasivo tiene menos de 14 años, ¿qué se tutela? ¿La libertad o la intangibilidad sexual? ¿Ah? ¿Qué se valora? ¿La intangibilidad o se valora la intangibilidad sexual? Y claro, debería haberle señalado, disculpe, ¿no? Lo que el Código Procesal Penal respecto son los versados en determinadas ciencias del saber humano, en determinadas finalmente profesiones, psicólogos, psiquiatras, sociólogos, lo que son finalmente propiamente contadores, administradores, economistas, peritos contables financieros, etc. Y se dice así en el artículo 172. La pericia procederá siempre que para explicación y mejor comprensión del hecho, algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica o artística, o de experiencia calificada. Inciso segundo, que tiene que ver con lo que ponemos acá. Se podrá ordenar una pericia cuando se corresponda aplicar el artículo 15 de la parte general del Código Penal. El error de comprensión culturalmente condicionado, que es un eximente de responsabilidad penal. Un eximente de responsabilidad penal que se encuentra afincado o contenido grado de comprensión en todo ese supraconcepto de la culpabilidad. Esto es la culpabilidad, primero fijarse en la imputabilidad, las capacidades psicofísicas mínimas que debe tener una persona para por el injusto, ese grado de comprensión normativa, adaptarlo en su vida, en sociedad, lo que es propiamente el error de prohibición y lo que implica lo que estamos haciendo alusión, el error de comprensión culturalmente condicionado, finalmente,
que tiene una incidencia importantísima en el ámbito de las comunidades campesinas y nativas, donde aún se desarrollan ciertas costumbres que puedan resultar siendo contrarias, finalmente, infractoras de las normas del orden jurídico nacional propiamente del Código Penal, en cuanto a tener relaciones sexuales con personas víctimas menores de 14 años. Las pruebas periciales, entonces, en el orden psicológico, en los delitos sexuales, resultan siendo muy interesantes, ¿no? Yo les señalaba lo siguiente también en otra exposición, en otra institución. Sí que para acreditar el delito, sobre todo contra la integridad sexual de menores de 14 al 173, el Código Penal, resulta necesario acreditar una afectación psicológica a la víctima. Yo diría que sí y no. Ustedes son dubitativos, me dirían ustedes con todo grado de contundencia y veracidad en los hechos y en la afirmación postulatoria que ustedes están finalmente deslizando conmigo. Ustedes podrían señalarme. En el sentido de que en el delito del 173 lo que se tiene que probar es el acceso carnal sexual. Es el delito de, finalmente, de violación presunta, como se dice jurisprudencialmente hablando. Porque se dice finalmente de violación presunta, porque la persona, el sujeto pasivo del delito, no tiene capacidad de disponer de su sexualidad. No tiene la posibilidad de disponer entonces de su sexualidad, por lo tanto, no es necesario que se acredite que el acceso carnal ha sido realizado mediante alguno de los medios comisivos que se describen y se desarrollan en el artículo 170 de la parte especial de nuestro Código Penal. No es necesario que sea la violencia física, la visa compulsiva, la amenaza grave, aprovechamiento, estorno, coerción, otra propiedad de la víctima, dar su libre consentimiento, o lo que implica la violencia psicológica, etc. ¿No? Ahí no. Pero lo que se tiene que acreditar es que ha habido el acceso carnal sexual, obviamente la pericia médico-legal, y que ha sido accedido por quien aparece como su autor, en este caso por el imputado. Entonces creo que, si bien es cierto, puede dar mayor fuerza conviccional a la probática de la comisión del delito, considero que el daño psicológico que se produce en estos delitos sexuales pueden, con la pericia respectiva, pueden dar finalmente una definición importante para graduar la pena y también la responsabilidad civil que se establece a través de la indemnización ex delicto, ¿no? Esta llamada reparación civil. En la casación 13-13-2017 Arequipa, se habla, finalmente, ¿ha habido un problema con la grabación? ¿Mm? ¿Me están Todo escuchando? bien, doctor. Todo bien, se escucha perfecto. Ok. Regresamos entonces por acá. Y esta casación 13-13-2017, y por eso yo los pongo a ustedes por en análisis. La pericia psicológica tiene que arrojar necesariamente secuelas o daños en la persona de la víctima, sobre todo los menores de 14, para poder dar por acreditado el delito sexual. Y se dice, tal daño, lo que se refiere a los accesos carnales sexuales, y en este caso fue una ablación, el sexo oral, que se obligó el maestro a su alumno que le realizase en varias oportunidades. Casos como el presente, el cual la víctima es un menor de edad, al cual adicionalmente se le podrían generar problemas de identidad de género, porque era un niño. El daño psicológico producido al menor agraviado se refleja en los resultados del protocolo de pericia número 028.326 que se le practicó, de cual se tiene que sí existió afectación psicológica en él, lo que evidenciaría la vulneración de su indemnidad sexual, ¿no? Entonces, ese daño acreditado fue lo que determinó, y el cambio de variación punitiva, máxime también del título de la imputación, porque en segunda instancia hubo una desvinculación del órgano superior jerárquico en la primera instancia, y se desvincularon y pasaron del delito de de violación sexual a actos contra el pudor. Acá lo recalifican los hechos porque realmente la habían obligado a realizarle sexo oral al maestro, y así, o al profesor, y se endilga y se justifica finalmente la pena de cadena perpetua, ¿no? Fíjense, ¿no? Entonces creo yo que las pericias psicológicas, no sé si tanto sean determinantes a efectos de acreditar la materialidad del delito de casos de violaciones sexuales, sobre todo en menores de 14. Pero creo que son importantes efectos de valorar el daño causado
Y el daño causado va a ser importantísimo a efectos de establecer lo que les dije antes, tanto la graduación y magnitud de la pena como con respecto al quantum, tanto el quantum de pena como a al monto de la reparación civil a favor de la víctima. Entonces estas pericias, ¿no? Las pericias psicológicas y psiquiátricas en todos los delitos que resulten aplicables. Y ahí hablamos, ya que estamos un poco en los delitos sexuales y las pruebas periciales, como una reforma en la ley 3838 en el artículo 15 de la parte general del Código Penal. Algunas eximentes de responsabilidad penal como que se empiezan a aplicar de una manera desproporcional o irrazonable, y con eso finalmente se genera una suerte de desprotección, finalmente, o ¿cómo vuelvo a reiterar? ¿Cómo lo puedo decir? Que las potenciales víctimas y ya las víctimas de estos actos luctuosos, finalmente, ya no tienen esa protección que merecen por parte del ordenamiento jurídico. Las eximientes de responsabilidad penal tienen que estar debidamente llevadas y conducidas y acreditadas, porque por medio tenemos la personalidad, mejor dicho, disculpen, la integridad, no solamente física, sino emocional, psíquica de las víctimas, de los, disculpen, niños y adolescentes, ante actos luctuosos de tal naturaleza, tan reprobables, cuando niños o niñas se ven finalmente envueltas a relaciones sexuales muy tempranas, donde también ahí hay una cuota de responsabilidad de los propios padres, hay una cuota de responsabilidad del propio sistema que gobierna o que regenta una determinada finalmente porción territorial del Estado, y donde ciertas prácticas finalmente vienen a prácticas sexuales a realizarse con cierto grado de frecuencia, y que van finalmente distorsionando el estado de las cosas, y con eso es el poner el punto en la llave, que tener cuidado con esta aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado, sobre todo el caso de niñas y adolescentes, y que el error de comprensión culturalmente condicionado no sean dos cosas: una fuente de impunidad y a su vez también un instrumento debilitador de la protección que deben tener estas niñas y adolescentes de un bien jurídico tan importante como es la integridad sexual. Entonces, como hablamos de las pericias, la prueba pericial se llama lineamientos para la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado. Casación 1313, no, disculpe, 337, 2016, Cajamarca. Y dicen lo siguiente: el error de comprensión culturalmente condicionado, regulado en el artículo 15, es una causal de exculpación que tiene que ver con la culpabilidad, no es que estas personas sean inimputables, los miembros de comunidades campesinas o nativas, no es eso en lo absoluto, sino que factores vivenciales y costumbristas hacen finalmente que el Estado constitucional de derecho tienda finalmente a reconocer estas prácticas costumbristas que pueden resultar siendo contrarias al ordenamiento jurídico, pero que si son realizados bajo determinados parámetros pueden resultar siendo lícitas, o mejor dicho, exculpadas. Creo que ahí sí me corrijo, porque el error de comprensión culturalmente condicionado no tiene absolutamente nada que ver con el injusto, sino tiene que ver con la culpabilidad. Donde la realización de un hecho al que la ley penal califica como delito le es imputado a quien por su cultura y valores originarios, ancestrales, y que se van finalmente eh, manejando y se van finalmente trasladando de generación en generación, no puede comprender tal condición antijurídica y por ende tampoco está en capacidad de determinar su conducta conforme a este grado de comprensión normativa. La doctrina penal nacional ha aportado en torno a dicho dispositivo legal diferentes lecturas y funciones dogmáticas a nivel de la culpabilidad, del reproche de juicio de imputación individual. En tal sentido, se le ha considerado como una modalidad especial el error de prohibición o de causal de inimputabilidad o incapacidad penal. Se ha considerado como una manera, no tiene que ver con error de prohibición, no es que la persona no sepa que el hecho puede, y puede saberlo, sino que hay una suerte de superposición de las normas costumbristas sobre las normas que se encuentran endilgadas y contenidas en el texto punitivo o de causal. Todo no tiene que ver con imputabilidad, no es que estas personas padezcan de una grave anomalía psíquica. Este no es finalmente el asunto. Y es ahí finalmente como la Corte Suprema, a través de ciertos estudios sociológicos y antropológicos, se fue advirtiendo
que no se estaba aplicando correctamente, que se estaba desnaturalizando, finalmente la institución dijo, plum, vamos a hacer un pare porque se está desprotegiendo la tutela punitiva hacia un bien jurídico tan importante que es la intangibilidad sexual. Una intangibilidad sexual que va en aparejada o grado complementada con la dignidad humana. Y de hecho, las afectaciones a los niños y adolescentes es bastante cuando se producen estos accesos carnales sexuales tempranos y se produce una afectación e imposibilita finalmente un normal y un cabal desarrollo de la personalidad de las personas, de las víctimas, ¿no? El órgano que dice las pericias antropológicas en los procesos penales interculturales. Hay literatura, ustedes sumérjanse un poco en ello. Derecho penal e interculturalidad. Interesantísimo. Derecho penal e interculturalidad. Que no solamente en sociedades como la peruana, la boliviana, la ecuatoriana, etcétera, sino inclusive en los países de Occidente, de Europa Occidental, donde recogen mucha migración y las personas vienen con otros cultos, con otros dogmas, finalmente con otras religiones, y ahí vienen finalmente a chocar frontalmente con las normas que ese Estado le impone a los habitantes de dichos países. El órgano jurisdiccional se dice, debe además supervisar que la pericia sea practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada en la materia. No puede ser cualquiera, pues. Ahí tiene que tener mucha atención y bastante grado de seriedad cuáles son los peritos que se van a embarcar, que se van a comprometer a desarrollar o a realizar esta pericia antropológica. En cuanto a su contenido y alcance, la pericia antropológica debe centrarse en el origen de la costumbre invocada y en su validez actual, procurando auscultar la presencia de vetas de ilustración en el entorno cultural de los sujetos involucrados, las cuales evidencien procesos de cuestionamientos o rechazo del sometimiento de menores de 14 años a prácticas sexuales tempranas. Esto es. Creo que mientras que más cerca a los 14 años tendremos una posibilidad de una persona que ya está a porta finalmente de adquirir o de lograr esa llamada emancipación sexual, y ahí es menor, pero ya estamos hablando de mucho menos edad y acá las cosas se complican. Y máximo en el Acuerdo Plenario 2015 de la Corte Suprema habla, ya dice una realidad biológica. Se piensa erróneamente, de que a partir de que la niña o adolescente tiene su primera menstruación, ya está en capacidad de tener relaciones sexuales. Compartía esa inquietud con colegas y me dicen, sobre todo con damas, y me dicen que una mujer, una niña, adolescente, puede tener su primera menstruación a los 9 años de edad, o 10 o 11. Y este hecho es de que cronológicamente hablando ya tenga su primera menstruación, le vamos a dar ya la validez y la legitimidad a que tenga actos sexuales tempranos a esa edad, porque eso va a afectar a su desarrollo de su personalidad, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo va a llevar con si más aún si sale, disculpen, producto del acto sexual, sale esta niña o esta adolescente embarazada? Con eso se frustra todo su proyecto de vida y se afecta de manera considerable finalmente su desarrollo personal, ¿no? Su desarrollo personal. Es pertinente, pues, recomendar que las pericias antropológicas se estructuren siguiendo un orden metodológico y expositivo muy homogéneo. No se olviden que la 3838 es la que finalmente, disculpen, acá no es J, sino es T. Lo que se pretende finalmente con la reforma de la 3838 es que los jueces sean muy rigurosos en verificar que realmente existen, en el caso en particular, las pautas de culturalización que definen finalmente que se da este acceso carnal sexual con la víctima bajo ciertas circunstancias convivenciales o vivenciales o costumbristas, sin ningún viso de coacción ni intimidación, y que entre ambos exista finalmente libres de impedimento legal, al margen de la quisiencia de los padres. Hay que tener problema que tener cuidado con la quisiencia de los padres, porque han sido finalmente los propios padres las que en muchas oportunidades ponen, como se dice, en bandeja de plata a sus hijos, sobre todo a sus hijas, para tener relaciones sexuales tempranas, como se dice en el Acuerdo Plenario 2015 de la Corte Suprema, lo que implica la venta, dice, niños, ¿no?
y matrimonios forzados. Según nuestro Código Civil, creo que recién con el consentimiento de los padres, está embarazado o ha finalmente, creo, ya culminado exitosamente sus estudios a los 16 años, sin capacidad relativa, puede contraer nupcias esta persona. Puede contraer nupcias. La primera parte se dice debe incluir la descripción de la preparación del peritaje, su elaboración, la actuación de los métodos y técnicas de investigación y el ordenamiento de los datos en función a la consulta hecha y el problema señalado por el juez o fiscal. La segunda parte se dice acá considerar los puntos sobre los que se versará el peritaje, ordenados de acuerdo con la lógica de los hechos y fundados en los principios de la investigación antropológica. Es algo cultural, finalmente es muy dentro, donde penetra finalmente las estructuras de ciertas comunidades campesinas nativas que están arraigadas, que arraigan estas costumbres de hace mucho tiempo, se transmiten de generación en generación y que se encuentran convalidadas por el transcurso del tiempo, obviamente por las personas que pertenecen a esta cultura, o mejor dicho, esta comunidad, y dentro del hábitat territorial del mismo. Y así dice, la última parte deberá incluir la conclusión del peritaje, es decir, la opinión o dictamen del perito sobre la consulta formulada por el magistrado. En este punto, finalmente también podrá apoyarse en las fuentes secundarias, consultadas y en todo el material escrito o visual recopilado que le sirve de fundamento para sustentar su dictamen. Dentro de la literatura, dentro finalmente de la bibliografía que puede encontrar del grado de la sociología y la antropología, que le pueda proporcionar información al juzgador para poder esclarecer, mejor dicho, para poder determinar si realmente concurren los presupuestos que resultan siendo importantes para poder aplicar correcta y válidamente la institución del error de comprensión culturalmente condicionado. La última parte deberá incluir la conclusión del peritaje, la opinión o dictamen del perito sobre la consulta formulada. Esta debe ser lo más clara posible. En este punto también podrá apoyarse en las fuentes, ya dije, secundarias, en la literatura, etcétera, en toda la bibliografía sobre la materia, ¿no? Esto es con respecto entonces al error de comprensión culturalmente condicionado. En cuanto a las pericias antropológicas que tienen que realizarse a efectos de aplicar correcta y válidamente esta instrucción que puede eximir de responsabilidad penal a la persona que se le imputa a cometer el delito de violación, no a la libertad sexual, sino a la integridad sexual. Porque si es mayor de 14 y no hay una diferencia etaria muy significativa y muy sustancial, en ese caso el acto así ya de plano sería típico, al margen que se encontrase o advirtiese algún tipo de factor que nos podría llevar a decir que ha habido un grado de aprovechamiento en un tono de coacción. Fíjese lo que dice el artículo 15 de la parte general del Código Penal en el segundo párrafo. Lo dispuesto en el primer párrafo, esto es la aplicación del error de comprensión culturalmente condicionado, será aplicable siguiendo los lineamientos para procesos penales interculturales señalados por la Judicatura para los casos de la comisión de los delitos previstos en los capítulos 9, 10 y 11 del título 4 del libro 2 cometidos en perjuicio de menores de 14 años y de mayores de 14, mayores de 14 y menores de 14 cuando estos no hayan prestado su libre consentimiento. Hay una diferencia muy trascendental entre el error de provisión y el error de comprensión culturalmente condicionado, ¿no? El de provisión es desconocimiento, la antijuricidad, pero creo que no sería factible en un Estado de Derecho, ignorantia, legis non excusat, que alguien quiera apelar o argumentar que no sabía que acceder canalmente a una niña de 10, 11 años o 12 años sea constitutivo de delito y ser finalmente sustraído de la persecución penal en base a esta fundamentación. Esto es con respecto entonces a la prueba pericial, solamente nos hemos circunscrito un poco al ámbito de los delitos sexuales, al principio como estuvimos sosteniendo, alegando, señalando, en lo que implica la acreditación del daño psicológico, si es necesario o no para verificar y para acreditar la materia del delito, y consideramos nosotros, nos podemos equivocar definitivamente, que esto resulta siendo vital a efectos de la pericia psicológica para la determinación de la pena y el quantum de la reparación civil. ¿Cuál es el grado de afectación del niño o la niña o adolescente producto de esta violación sexual? Vamos ahora a otro tipo de prueba. Como decíamos momentos atrás al inicio casi o en el desarrollo inicial o los momentos iniciales de la presente exposición, de que
muchos casos, muchos de los delitos y delitos conforme su determinada naturaleza, son finalmente resueltos a través de prueba indirecta, esto es, a través de prueba inicial, ¿no? De lo conocido se llega a lo desconocido, un nivel inferencial de deducciones lógicas razonables que puede inferir válidamente de que esta persona fue el que cometió el acto luctuoso, pero fue visto saliendo del lugar de los hechos, donde se dio muerte a Ticio. Pedro se le vio no solamente salir de los hechos, sino que 2 días atrás se le vio amenazar a la víctima. El de la pericia de absorción atómica, otro finalmente figura positivo, que él finalmente había portado un arma. Él tiene licencia para portar armas y justo el arma que era muerto tendría la posibilidad de haberla maniobrado. Tuvo capacidad, tuvo hay indicios de presencialidad, de móvil y de capacidad delictiva. Y usted ahí va construyendo la historia que resulta siendo finalmente fundamental para esclarecer. Pero obviamente cuando hablamos de prueba indirecta, significa que existe prueba directa. Prueba directa es la percepción directa por los sentidos y otros actos finalmente de percepción que nos definen finalmente determinadas circunstancias a los cuales finalmente hacemos mención en delitos como los sexuales, donde quien se aparece como víctima vendría a ser su testigo presencial. Entonces, como se dice en esta recurso de unidad 1248-2018, la libertad, un caso de delito contra, me parece, la intangibilidad sexual, inclusive a la chica la dejó embarazada. ¿Es necesario que dejar embarazada a la víctima, la agraviada, para poder materializar el delito de violación sexual? Obviamente que no. Y dice lo siguiente en el fundamento séptimo, antes de ingresar al análisis de la prueba indiciaria, que es prueba indirecta, que es de precisar finalmente que la prueba fundamental es de carácter directo. La testigo víctima reconoció y atribuyó al encausado la comisión de la violación sexual en su perjuicio. Los elementos de corroboración son periféricos y se basan en testimonios de referencia y informes periciales. Entonces, por lo demás, dice, no es de recibo sostener que como el fiscal no postuló prueba por indicios, el juez no pueda sustentar la declaración de hechos probados en tal prueba. Lo esencial es que tal hecho no se alteró la inmutabilidad del relato fáctico que construye la incriminación y que los medios de prueba objeto de valoración fueron materia de debate judicial. Al juez corresponde verificar las afirmaciones o enunciados fácticos formulados por las partes. Y ahí dicen, yo les pongo como debate y discusión. La prueba por indicios no es un medio de prueba, se dice, sino un método de apreciación de la prueba. ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un medio de prueba? Aunque en cierto grado el artículo 158 habla de la prueba por indicios, ¿no? Conforme lo habíamos sostenido y desarrollado al inicio de la presente exposición, la valoración de la prueba. Y está luego los medios de prueba. Entonces, ¿es un medio de prueba el indicio, la prueba indiciaria, o es un método de valoración de la prueba? Entonces se dice acá, la prueba indiciaria puede justificar que en error presunción de inocencia de manera legítima, pero para ello debe cumplir acabadamente ciertos requisitos. Entre estos deben estar debidamente probados, acreditados, tiene que haber una interrelación muy fuerte entre sí, debe haber una conexión y no tiene que entrecruzarse, no tiene que generalmente excluirse entre ellos, graves, plurales, concomitantes y convergentes entre sí y sin contraindicios. ¿Quién va a presentar los contraindicios? Va a ser la defensa. Los contraindicios finalmente va a presentar argumentos de que realmente quienes supuestamente se le está atribuyendo a la comisión de delito de negociación incompatible con el cargo, no contaban finalmente o no estaban dentro de su marco de competencia funcional conocer el manejo de del MOF y el ROF, a efectos de excluir o lo que es la posibilidad de declarar en estado de emergencia una determinada situación, en una determinada situación de una localidad y así prescindir de los procedimientos de licitación pública muy engorrosos, muy burocráticos, y así producirse las adjudicaciones directas, disculpen, a determinados proveedores, personas naturales y jurídicas, y así favorecerlos de manera indebida. El interés indebido tiene que ser objeto de probática en el delito de colusión ilegal. Y ese interés indebido, que es el núcleo del disvalor del comportamiento del 399 de la parte especial del Código Penal, no puede acreditarse única y estrictamente a través de la infracción de normas administrativas, si no se requiere de otro acervo probatorio de cargo
y así pueda finalmente sostenerlo de manera válida y legítima, si se quiere decir así, de cierto modo. Y luego es donde ingresaremos finalmente propia y precisamente a la valoración de esto en un recurso de casación. Prueba indiciaria, ¿cómo es que se conceptualiza en la doctrina procesalista? Prueba indiciaria es aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos, indicios, que no son los constitutivos del delito, pero que pueden inferirse estas y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los hechos que se trata de probar. Como bien se dice, a través de hechos conocidos se quieren llegar a hechos desconocidos, ¿no? A través de lo que es el suceso histórico, el facto, lo que construye finalmente la imputación. Ese suceso histórico, ¿no? Una conducta completa del autor apreciado de un enfoque naturalista, cómo se realizó el acto luctuoso, cómo dio finalmente dio muerte a la víctima, cómo finalmente se había apropiado finalmente los bienes, objetos pasivos. Y si son varios hechos, se consideran en tanto cuanto exista una conexión interna, ¿no? Y ahí vemos lo que es el concurso real de delitos o el delito continuado, conforme a las reglas, las normas previstas, las instituciones previstas en los artículos 50 y 49 de la parte general del Código Penal. Introducido por la Fiscalía y el que su caso pueda introducir la defensa. Hechos extintivos o impeditivos o excluyentes en términos de prueba por indicios, prueba en contrario, en general como aporte de hechos alternativos a los de la acusación. Como en la técnica de litigación oral, cada uno da su versión de los hechos. Cada uno va a dar una versión de la historia de lo que sucedió y eso va a ser confrontado en la actuación probatoria, en la que le genere mayor certeza, ganará. Obviamente certeza, claro, lo requiere la acusación. Por igual la defensa, cuando alega ciertos mecanismos, sobre todo finalmente excluyentes de responsabilidad penal, tiene el deber también de probarlos, ¿no? Expuesto por las partes, deben ser confrontados en la parte dispositiva de la sentencia, lo cual es una consecuencia del principio acusatorio. Es una inferencia del principio acusatorio, ¿no? Y acá decimos lo siguiente. Esto creo que ya lo hemos visto. Bueno, como dice Ribeseva, podemos definir a la prueba indiciaria como aquella que exige a demostrar, disculpen, se encamina o dirige a demostrar la certeza de unos hechos e indicios que no son constitutivos de delito objeto de acusación. A través de la prueba indiciaria lo que se hace es probar directamente los hechos inmediatos para deducir de estos aquellos que tienen una significación inmediata para la causa en tal virtud. De las reglas de la lógica y la experiencia, puede inferirse los hechos delictivos y la participación del acusado que debe motivarse en función al nexo causal y coherente entre los hechos, probados indicios y lo que se trata de probar el delito. Hay un caso de cohecho pasivo propio, de que supuestamente le habían entregado una coima, una promesa, una prebenda a unos registradores para proceder a inscribir, a un registrador para inscribir registralmente una determinada transacción inmobiliaria, ¿no? Y los indicios apuntaban plenamente de que había una irregularidad, porque este registrador no era competente para registrar esa operación inmobiliaria. Pero el asunto está que no había indicios suficientes de que hacía producto de la, mejor dicho, de la entrega de una dada, de una promesa, una prebenda. O sea, solamente se tenía las infracciones normativas, obviamente las irregularidades funcionales de cómo el registrador había procedido al momento de la inscripción de esta operación inmobiliaria. Demasiada celeridad y había ciertas, creo, relaciones con una de las partes. Pero fuera de ello, con respecto a la de haber obtenido, que haber realizado esto a consecuencia o producto de habérsele ofrecido finalmente una coima de la dádiva, no había absolutamente nada. Por eso es que se le absuelve a este registrador público del delito del cohecho pasivo propio. Porque si bien es cierto, la irregularidad funcional podría decir inclusive que había un abuso de autoridad, pero se quedaba corto con respecto al medio comisivo. Mejor dicho, como lo dice Fidel Rojas, en la doctrina nacional, lo que es finalmente el caso del soborno, ¿no? El soborno, la coima, la dádiva, la promesa o la prebenda, que es el medio comisivo que le da el contenido del disvalor
a los comportamientos típicos descritos a partir del artículo 393 y siguientes de la parte general, disculpen, de la parte especial del Código Penal. Lo que dice Haugen, la doctrina argentina, tiene concordancia con el 157, que los hechos objetos de prueba pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba permitido por la ley. Excepcionalmente pueden utilizarse otros distintos siempre que no vulneren los derechos y garantías de las personas. O sea, hay números apertos, pero tiene que estar circunscrito siempre y cuando se desarrollen y desenvuelven dentro de un ámbito que no vayan a afectar el contenido esencial de derechos fundamentales. La forma de su incorporación se adecuará al medio de prueba más análogo a lo de los previstos en lo posible, en la medida de lo posible. Asimismo, respecto a la elaboración de la prueba, el artículo 158 establece en el inciso primero que en la elaboración de la prueba el juez deberá observar las reglas de la lógica, la ciencia, la máxima de la experiencia y expondrá los resultados obtenidos y los criterios finalmente adoptados. El principio de presunción de inocencia se encuentra amparado en la Carta Magna, artículo 22.24. Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. En consecuencia, toda persona es considerada inocente mientras no se pruebe finalmente lo contrario. Como les decía en antes, bueno, me parece que en esta casación que sigue, habla la 628-2015 en Lima, sobre la importancia de la motivación de la sentencia en la prueba indiciaria. Y les decía que bastante prueba indiciaria se aplica para dilucidar hechos que tienen que ver con delitos como la negociación incompatible con el cargo y el delito de colusión ilegal, ¿no? Y es ahí donde se señala en esta casación 180-2020 la libertad, que desde ya debe aclararse que en abstracto no puede sostenerse que la presencia de errores administrativos no constituye hechos indiciantes relevantes. El suceso concreto lo dirá, siempre que se trate de hechos indiciantes, debidamente constatados, que requieren ser plurales, relacionados con la hipótesis acusatoria y han de estar interrelacionados entre sí, convergencia y compatibilidad. A los que se asocia un enlace grave con gran fuerza concluyente y preciso respecto a las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia. Es relevante reconocer que un hecho se tiene por probado desde la propia realidad que trasunta, y cuando se trata de actos administrativos debe realizarse no solo las exigencias formales que lo configuran, sino también la conformación de lo que en efecto ocurrió cuando pudo comportar la violación de ley administrativa, por ejemplo, determinar si los equipos en efecto o realmente se entregaron a la municipalidad, y si fueron materia de una demostración de lo que podría establecer que se proporcionó lo que se ofreció en lo relacionado a su cantidad, calidad y naturaleza u objetivo. Y en el fundamento noveno se dice finalmente lo siguiente: en conclusión, se inobservó la garantía de la tutela jurisdiccional de los imputados en orden a la prueba por indicios. Se infringió la debida aplicación análisis de la imputación objetiva del delito de negociación incompatible y se violó la garantía de motivación incompleta, ¿no? Parcial, que también no cumple con estándares de la debida motivación. Extremos no desarrollados e insuficientes ámbitos explicados limitadamente sin cumplir el mínimo exigible. Las infracciones normativas detectadas se extienden a la sentencia de primera instancia. Luego la rescisión debe abarcar esta sentencia. Solo cabe pues una sentencia rescindente, no rescisoria concurrentemente, porque la apreciación completa y suficiente de los indicios necesita la correspondiente audiencia de pruebas. Esto no significa que los absuelvan, sino que se rescinda finalmente el fallo en grado de casación y se tenga finalmente que nuevamente realizar una nueva valoración de los medios de prueba en base a las reglas internas y externas de la llamada prueba indiciaria. ¿Qué tenemos entonces en esa casación 126-28-2015 Lima, ¿no? En atención a la relación entre motivación fáctica y presunción de inocencia, es de acotar que, vamos a ver, ampliar un poquito la diapositiva. ¿Lo están viendo? ¿Lo están viendo? ¿Desenfocar? ¿Me escuchan? ¿Están viendo finalmente la diapositiva? Sí, doctor, se puede observar. Muy bien, muy bien. Entonces dice lo siguiente: en atención a la relación entre motivación fáctica y presunción de inocencia, es de acotar que el examen de esta última garantía importa un triple control: juicio sobre la prueba, juicio sobre la suficiencia y juicio sobre la motivación y su razonabilidad. Triple control: la prueba,
toda la información, datos o finalmente que tiendan a dar una suerte de inferencia, o mejor dicho, acreditación sobre la materia del hecho y la responsabilidad penal de los imputados ahora acusados. Sobre la suficiencia, el grado de suficiencia que debe tener el grado de exhaustividad de cómo es que se analiza la prueba por indicios. Y juicio sobre la motivación y obviamente lo razonable de cómo se llega a esas conclusiones. No llega al estándar de razonabilidad y de suficiencia decir que basta que se hayan infringido normas administrativas para dar probado el delito de negociación incompatible con el cargo o el delito de colusión ilegal. Y se señala finalmente que la corrección de la prueba indiciaria, se encuentra en el juicio sobre suficiencia probatoria, ¿no? Y esto significa que mientras que la corrección de motivación se encuentra en juicio de razonamiento. Entonces, corrección de la prueba indiciaria en la juicio sobre la suficiencia para la acreditación tanto de la materia de delito como la responsabilidad penal del acusado o los acusados, y mientras que la corrección de la motivación se encuentra en el juicio de la razonabilidad de que se implique que es razonable inferir que una persona en determinadas circunstancias haya actuado de una determinada manera. En materia de prueba indiciaria, para que la conclusión incriminatoria pueda ser tenida por válida, es preciso lo siguiente: que los hechos indicadores o hechos sean basen varios o viertan sobre el hecho objeto de imputación o nuclear. Deben estar por lo demás interrelacionados, fuertemente vinculados entre sí. Lo que tenemos, bueno, pues tampoco no me voy a poner a darles lectura a ustedes porque sería demasiado ya fatigoso en lo que significa, bueno, disculpen, no, acá creo que no lo está, ¿no? El grado de prueba, indicios suficientes para condenar, ¿no? En esta recurso unidad 409-2019-2018 Pasco, ¿no? La encausada era titular de los teléfonos celulares y que ambos teléfonos registran llamadas en la fecha de los hechos. Se descarta primero que el primer teléfono estuviera fuera de su esfera de dominio. Y segundo, que no tenga relación con el segundo teléfono, respecto al cual ni siquiera se indicó que también se lo había robado. De otro lado, permite afirmar fundadamente ante el registro de llamadas mutuas, uno de los cuales incluso con el sentenciado, que en efecto se encontraba en Pasco y el día de los hechos cerca del lugar del robo. Tal conclusión igualmente revela que estas llamadas no podían tener otra finalidad que la ejecución del robo, por lo cual los ejecutores materiales iban premunidos de armas de fuego, que ante la oposición de las víctimas las utilizaron disparándoles con nítida intención homicida, de móvil, de presencialidad y de capacidad delictiva. Estos indicios acreditados con la información de la empresa de telefonía respecto a la cual no existe cuestionamiento alguno en relación a su consistencia técnica, tienen el carácter de indicios graves o cualificados. Ese es un delito de robo agravado seguido de muerte, pero en el caso de la señora que presentó ese recurso de casación, ahí nosotros no vemos consistencia en poder dar reacreditación al delito de robo agravado seguido de muerte. Porque si se dice que las personas que ejecutaron a la víctima, la acribillaron a balazos, sabían perfectamente que la iban a matar, lo hicieron deliberadamente, están actuando con dolo de asesinato y no robo agravado seguido de muerte. Porque en el robo agravado seguido de muerte, disculpen, la muerte es atribuida a título de culpa y no de dolo. Esta persona directamente está tirando a matar, sabe perfectamente lo que hace, sabe perfectamente que va a generar o provocar su muerte. Por lo tanto, esto es un asesinato y no un robo agravado seguido de muerte. Los indicios estén probatoriamente bien y definitivamente acreditados, que la inferencia realizada a partir de aquellos por su suficiencia sea racional, fundada en máxima de experiencia, fiables entre los hechos indicadores y su consecuencia. El hecho indicado debe existir una armonía que descarte toda irracionalidad, del modo que la deducción pueda considerarse lógica, el enlace debe ser preciso finalmente y directo. Que cuente con una motivación suficiente en cuya virtud el órgano jurisdiccional deberá expresar en la motivación de los grandes hitos a líneas que condujeron a la deducción conforme al 158.3 del Código Procesal Penal, que explicite el razonamiento de engarce lógico entre el hecho base y el hecho consecuencia. Que este razonamiento esté asentado en las reglas del criterio humano o en las reglas de experiencia común, en una comprensión razonable de la realidad normalmente vivida y apreciada finalmente conforme a los criterios colectivos vigentes, sentencia
del Tribunal Constitucional Español, el 124/2001 del 4 de junio. A fin de dar cuentas, la deducción realizada por el tribunal sentenciador debe implicar un raciocinio lógico e inteligible que a través de varios indicios objetivos sobre hechos no delictivos, datos objetivos y fiables permite llegar al hecho consecuencia. Se podrá condenar con un solo indicio, debe ser un indicio muy fuerte de un poder probatorio bastante sólido, ¿no? Para poder llegar a esa deducción, que fue la única persona que se debió ver el lugar de los hechos, el único que estaba en esas inmediaciones, bueno, y otras móviles que podrían deducirse de cierta, finalmente, información a los cuales pueden revelarse tal consideración. Clase de indicios probatorios, de oportunidad, de poder haberlo hecho, de móvil, finalmente, de la intención, o sea, había finalmente enemistad, había finalmente una rivalidad, un odio, recelos, etc. De mala justificación, que no sabe finalmente apelar o argumentar válidamente o argumentar por parte de la defensa, porque estos son de mala justificación. Pero otra cuestión a decir que el hecho de que existan indicios de mala justificación no implica finalmente de que ya se esté finalmente ante el otro lado de la moneda, en el sentido de poder finalmente llegar a acreditar enervar el principio de presunción de inocencia. Tiene que haber un grado de pluralidad, de concomitancia y de convergencia en los diversos indicios para poder llegar a un juicio razonable de materia delictiva y de responsabilidad penal. Presencia y participación, así también su clasificación, partiendo entre prueba directa y prueba indirecta. En esta última concepción, cobertura la llamada prueba indiciaria de notable utilidad hoy en día en orden a probar una serie de delitos que se cometen en la clandestinidad, distinto a lo que se conoce como delito flagrante. El examen, revisión y análisis de la prueba indiciaria es un objetivo trascendental en el estudio de la prueba penal, sometiéndola a determinados procesos de inferencia deductiva propia de la lógica y las máximas de la experiencia, ¿no? Ese es el nivel finalmente probatorio, el estándar probatorio de la exhaustividad, y el toque tan meticuloso, exhaustivo debe hacerse al momento de emitir finalmente un razonamiento de un fallo debidamente motivado, ¿no? Y que permita finalmente inferir válidamente a las partes y que las partes puedan finalmente saber exactamente por qué por un lado se le está dando finalmente una valoración positiva y por qué al otro no. Esto es, en la motivación de la sentencia tiene que señalarse por qué genera este grado de certeza y convicción las pruebas que han sido finalmente ofrecidas por una de las partes y por qué las otras no le generan este grado, mejor dicho, por qué no, el caso de la defensa, de poder destruir o enervar. Y otra cuestión distinta es que la propia defensa pueda presentar su propia teoría del caso, y cuando presenta su propia teoría del caso, su propia versión sobre los hechos, recae sobre él o sobre ella, o abogado o abogada, la carga de la prueba. Dicho esto, ¿me escuchan desde Cefocap? ¿Me escuchan desde Cefocap? ¿Me escuchan desde Cefocap? Sí, doctor, se le escucha. Por favor, justo hablé con los organizadores del evento y le dije que por cuestiones personales tenía que cerrar la clase a las 9 de la noche, ¿no? Entonces, estimados participantes, abogados y abogadas, a través de sus diversas posiciones en el sistema de justicia, les extendería en todo caso esta oportunidad de estos pocos minutos para que puedan expresar algunas posiciones o algunos entendimientos o posturas de las diversas temáticas que han sido desarrollados en este momento. Mejor dicho, el día de hoy. Doctor, al parecer no hay preguntas. En todo caso, ya finalizaríamos con la sesión. Bueno, siempre al final de estos cursos, cuando no recibo consultas o preguntas, digo, o todo estuvo claro o todo lo contrario, ¿no? Espero quedarme con la primera opción, de que esto ha estado lo más claro posible. Agradezco enormemente a Cefocap por haberme permitido con ustedes estar en esta actividad académica el día de hoy. Espero que lo que he dicho acá se haya podido finalmente esclarecer, algo que todavía ustedes no tenían en duda. Existe delito de sustracción de menor por parte de la propia madre si hay una
A ver. Si hay sustracción de menor, eso me parece que está regulado en el artículo 148 de la parte especial del código 146, me parece que es el 148. Me parece que dice que ahí habría una medida de protección que inhibe, que restringe, que prohíbe finalmente que la madre pueda estar con el hijo. ¿No? Si esto finalmente se dice así. Solo tenemos, a ver, en el 147, que mediando su relación parental sustrae a una menor de edad un rehúsa entregarlo a quien ejerce la patria potestad. Por ejemplo, el artículo 373.2, a ver, creo que acá hay dos preguntas. Podría darse finalmente, a ver, disculpe, vamos al chat. Existe delito de sustracción de menor por parte de la propia madre si hay una medida provisional de por medio donde le dieron temporalmente el cuidado del niño a la abuela paterna. ¿Cómo se podría anular esta medida provisional? Habría que finalmente dejar sin efecto cuáles son finalmente el grado de consistencia, cuándo han sido los argumentos y los fundamentos por el cual finalmente se ha dado esta medida cautelar, el cual evita, prohíbe que la madre pueda estar con su menor hijo, ¿no? La anulación, no sé si propiamente sería una apelación, y la nulidad por ciertos defectos finalmente sustanciales en los cuales haya un vicio finalmente de la resolución que dio lugar a ello. Un ejemplo del 373.2 respecto a la especial argumentación. El 373.2, el principio de accesibilidad, que llegado en ese momento, finalmente la especial argumentación, que sí se sabía de la existencia de esa información, pero que ese organismo, esa entidad pública o privada, le negó finalmente esta información al órgano solicitante. Esto es, no basta el conocimiento del hecho, obviamente se sabe, sino que tiene que haber una posibilidad de accesibilidad a esa información. Y si no se tiene la accesibilidad porque la institución pública o privada le niega finalmente dicha posibilidad de acceder a esa información, entonces podría ser una argumentación a tomar en cuenta conforme el artículo 373.2 del Código Procesal Penal, ¿no? Una especial argumentación y también de que fue denegado, a pesar, sí, se sabía antes, pero que fue denegado de manera injustificada, irrazonable, ¿no? Arbitraria por el juez finalmente de investigación preparatoria, ¿no? Adicionalmente, las partes podrán reiterar el ofrecimiento de pruebas inadmitidos, para lo cual se requiere especial argumentación. Y creo que ahí puede ser que no se haya podido acceder a esa información por motivos ajenos a la voluntad del sujeto solicitante, ¿no? Si se encuentra el cuerpo calcinado de una persona dentro del fáctico, se menciona que el occiso falleció producto de un golpe en la cabeza a través de una piedra. Sin embargo, la pericia describe que se desconoce la causa de la muerte. Porque no se evidencia traumatismo en los huesos. ¿Qué argumento puede desarrollar el fiscal? Interesante, ¿no? Se encuentra un cuerpo calcinado y dentro del fáctico se menciona que el occiso falleció producto de un golpe en la cabeza a través de una piedra. Sin embargo, la pericia describe que se conoce la causa de la muerte porque no se evidencia traumatismo en los huesos. ¿Qué argumentos? Yo creo que lo tiene bien complicado, ¿no? Habría que ver si ya la imputación lo va a describir que ya obviamente una persona que fue calcinada, o fue, claro, fue dura y salvajemente golpeada, y luego para tratar de eliminar la evidencia es finalmente le prenden fuego finalmente al cadáver, ¿no? Y ver llegar como otros puntos, otras pruebas o evidencias puedan llegar a un grado de dirigibilidad cognoscitiva y demostrativa y establecer que evidentemente esta persona murió producto de los golpes salvajes y que la calcinación fue luego de ya cuando murió muerta, porque son dos cosas. ¿Cuándo murió? ¿Producto de los golpes o producto del calcinamiento que le prendieron fuego? Eso es lo que habría que establecerse probatoriamente a través de diversos encauzamientos que pueden darse. Le voy a preguntar este casito al doctor José Luis Pacheco de la Cruz, que es un trume, tiene una gran experticia sobre finalmente criminalística y medicina legal, a ver si me puede esclarecer este hecho que ustedes me están poniendo a mi conocimiento. Muchas gracias entonces.
muy alegre de haber estado con ustedes. Espero que sigan teniendo un bonito fin de semana y nos estaremos viendo prontamente en otra oportunidad, seguramente con esta institución tan importante que es Fornex. Un fuerte abrazo de la ciudad de Lima. Estamos compartiendo también el material que hemos hecho alusión. Lo estaremos enviando inmediatamente a los correos respectivos para que pueda ser compartido con todos ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.